aquí con Miriam Bregman, nuestra invitada, diputada nacional, pero además precandidata presidencial por el Frente de Izquierda. Bienvenida, Miriam. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ustedes ya precandidatos, mientras el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, da la sensación de que todavía no van resolviendo la interna. ¿Escuchaste el discurso de Cristina Fernández ayer? Sí, lo escuché, leí algunas repercusiones. Algunas cosas me llaman particularmente la atención porque, bueno, creo que vos lo sabés porque lo hemos debatido en este canal muchas veces. Nosotros desde la izquierda siempre dijimos que el acuerdo con el fondo era inflacionario, era recesivo, que implicaba aumentos de tarifa y tuve debates grandes, con gente que ayer la veía aplaudir cuando Cristina Fernández reconocía lo mismo. Entonces hay cosas que creo que en algún momento también tenemos que discutir, porque no es me equivoqué. Las consecuencias las paga el pueblo de ese acuerdo. Haber reconocido ese acuerdo, haberlo convalidado, haber aceptado un acuerdo que es totalmente nulo, no solo ilegítimo, es ilegal el acuerdo con el fondo y cuyas consecuencias son absolutamente previsibles, son las que están pasando hoy. Sí, ella dijo ayer, el textual fue ese acuerdo que se firmó, como tomando cierta distancia, y la verdad yo pensaba, un poco, tiene razón, porque de hecho ella fue contundente respecto a no estar de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, con el fondo. Sí, lo que pasa es que ese acuerdo, después que es otra discusión que tenemos en este momento en el Congreso de la Nación, ese acuerdo después se materializa en diversas leyes, como la ley de presupuesto. Si vos agarrás la ley de presupuesto, que creo que ayer ese es el otro dato, creo que hubo una gran legitimación hacia Sergio Massa en todo el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, por ende al plan económico que está llevando adelante Sergio Massa cuando envía el presupuesto para este año al Congreso de la Nación, lo pone explícitamente, dice, este presupuesto no puede entrar en contradicción con lo que se firmó con el fondo. Y ese presupuesto lo votan todas las salas del Frente de Todos, ¿no? Entonces, creo que si ahí podemos agregar otro dato de análisis del discurso de ayer, es que Cristina Fernández toma una distancia que no la tiene, es parte del gobierno y es la que dirige el Senado con muchas de esas cosas. Como te digo lo del presupuesto, hay otro dato que ella dijo, que yo particularmente siempre lo denuncio, porque viste que en la Argentina se usa esa palabra tan despectiva que usa la derecha, que le dice planeros, aquellos que reciben una ayuda social en condiciones realmente muy extremas en sus condiciones de vida. Pero si vos te pones a ver, en la Argentina hay verdaderos planeros, que ayer lo dijo Cristina, 5% del Producto Bruto Interno se va en exenciones y beneficios a las patronales más grandes, a las que más ganaron. Y en el caso de la ayuda social, dijo, no llega al 2%, es 1. Claro, 1 y pico. Bueno, pero eso también pasó por el Congreso y también se aprobó en diputados y en el Senado que preside Cristina Fernández de Kirchner. Por eso a mí no me parece que ella pueda tomar una distancia sobre lo que relató. Uno puede coincidir en las denuncias, pero eso después tiene una implementación a través de diversas leyes donde el Frente de Todos por unanimidad la fue aprobando. ¿Qué pensás de lo que dijo sobre Milei? Vos lo tenés sentado en el Congreso a Milei. O sea, ahí al lado tuyo. La verdad que siempre se los ve en la imagen. Dicen que Milei es uno de los que no asiste nunca, que además no propone, no tiene proyectos, no propone ideas. Y además bueno, tiene una forma muy particular. Definilo vos como te parezca, que lo tenés ahí al lado a los gritos. No, me parece misógino en todo su trato. Yo con Milei el primer cruce que tuve fue cuando fue el cruce de candidatos en el debate de diputados de la ciudad de Buenos Aires, hace exactamente casi 2 años. Y vos cuando contrastás ideas con él no me pudo contestar una sola cosa. Lo único que contestó es que era antiderechos, que estaba en contra de los derechos de las mujeres, pero hace agua, porque es un personaje construido. Milei es un títere del poder económico. Es un títere del poder económico, donde su objetivo es ubicar todo en un problema de la casta política, que claro que es un problema, pero él se la agarra con los gerentes, nunca con los dueños, con el empresariado. Ahí no, ahí va el yao yao, se sienta, rinde pleitesía. Ahí no es un león, es un osito mimoso. Hoy propuso, bueno, qué título me está dando, porque él se presenta como un león, tiene la canción y todo. Sí, además. Un poco exagerado para su rol, ¿no? Hoy propuso, habló de las AFJP,
que bueno, él fue gerente con las AFJP. Él fue gerente de una FJP y es llamativo porque si vos ves no solo en Argentina, sino en Chile, el gran proceso de revuelta popular que hubo en Chile, uno de los motivos de crisis es el sistema jubilatorio, es la crítica a esto que defiende Milei. Milei es una persona que quiere volver a las viejas ideas que la Argentina implementaron Cavallo y Menem recargadas, es decir, un poco más. Yo siempre digo, una cosa es decirlo, otra cosa lo tenés que hacer. Yo confío en la capacidad de resistencia y de lucha de la clase trabajadora de nuestro país. Y no es que todo lo que dice Milei yo voy a hacer, me parece una exageración. Ahora, Cristina Fernández ayer hace una jugada osada. Lo sube al ring, lo elige como contrincante. Por un lado, con esto que viene haciendo el Frente de Todos, de buscar de restarle votos a Juntos por el Cambio, pero también es arriesgado. Digo, recordá que ya lo hicieron con Macri, ¿no? Elegir a Macri como contrincante, después Macri termina ganando las elecciones. Pasa que hay algo con Milei que tiene que ver con el supuesto, porque recién en la pausa hablábamos del caso Neuquén también, ¿no? Y del candidato con años en política que en realidad llegó solo al 8%. Ese 30% de Milei ni siquiera sabemos si es cierto, ese tercio. Pero de todos modos, hay algo que sí ha pasado en la política, o yo por lo menos tengo la sensación del desencanto. Por eso ayer Cristina hablaba mucho del 2001 y recordaba lo que fue ese momento. ¿Con qué crees que tiene que ver ese desencanto? Y sobre todo en los jóvenes, que generalmente buscaban la izquierda, no la derecha extrema. Bueno, mira, empiezo por lo último. Primero, con el surgimiento de Milei en el 2021, la izquierda hizo su mejor elección. Entonces, no tiene que ver con que la izquierda haya decrecido el surgimiento de Milei. Para mí es al revés. El Frente de Todos fue el que dijo que venía a parar a la derecha. Nunca creció tanto la derecha como con este gobierno. Entonces, en los motivos de ese desencanto, me parece, en esa ilusión que se creó de que se volvía atrás con el ajuste macrista, de que se iba a llenar la heladera, que se terminaba con esos años del gobierno Macri que fueron terribles, ¿no? Entonces, por un lado, está muy fresca la experiencia con el macrismo, y por el otro lado, este gobierno desilusionó profundamente, desencantó y enojó profundamente a muchos y muchas de los que creyeron en él. Yo creo que Milei lo construyen sobre eso, lo construyen sobre esa idea, con gritos, con el pelo revuelto, para dar una imagen de rebeldía que no es tal. Milei es lo más profundo de las ideas conservadoras. ¿Vos crees que este gobierno es el que hace, en todo caso, crecer a Milei y no el que nos endeudó con el fondo en 45.000 millones? No, porque no es tan sencilla. No, claro, sé que es un resumen recontra. Lo que sí te digo es que este gobierno dijo que venía a enfrentar a la derecha, que venía a parar a la derecha. Te estoy dando un dato de la realidad, de la derecha creció como nunca. Entonces ese desencanto que produjo, ese enojo que produjo mucho en la juventud, porque lo veo, no te estoy diciendo algo que lo saco, claro, en eso estamos lo de acuerdo, veo, hace que muchos jóvenes se enojen con todo el sistema político y digan, voto a este que se presenta como por fuera, como que no tiene que ver con la casta. Más allá de que sea profundamente falso, como te digo, es un títere del poder económico, construido para orientar ese enojo hacia ese lado, pero el desafío que tenemos desde la izquierda precisamente es no solo develar quién es Milei, sino mostrar que hay un gran acuerdo con que se sale de esto, como dicen todos, con ajuste. Y es al revés. Esa receta es la que ya probamos tantas veces. Por cumplir con el Fondo Monetario estamos acá. Por cumplir con el Fondo Monetario fue la crisis del 89 del gobierno de Alfonsín. Por cumplir y seguir las recetas del fondo estalló la Argentina y quebró en el 2001. Nosotros decimos lo contrario, que hay que cuestionar profundamente ese acuerdo que nos está llevando nuevamente a una situación social crítica. Pero como te digo, no es igual para todos. Los ricos se hicieron más ricos también, Sin duda. Mirá, bueno, ayer Cristina lo explicaba esto muy bien. De hecho, gran parte tuvo que ver con lo económico y con el acuerdo con el fondo y con las limitaciones que hoy tenemos por ese acuerdo, ¿no? Pero de todos modos, lo que quiero preguntarte es si, a ver, vos viviste el 2001, ¿no? La tragedia de lo que fue, bueno, incluso las víctimas que nos dejó el 2001 en la plaza, donde seguramente vos estabas. Sí, además yo trabajaba en un banco, en el banco hipotecario, frente a la plaza. Y viví todo ese proceso, viví la privatización del banco hipotecario, viví Corralito, cómo venía toda la gente a protestar a la puerta del banco y la verdad que era una situación terrible. Nosotros como trabajadores nos sentíamos muy cercanos de esas personas que venían con un martillo a pegarle a la puerta. Bueno, yo también lo vi muy de cerca, ¿no? Y desocupada además en ese momento. Y en realidad por eso iba a preguntarte, parte de lo que atrae de Milei es esto de que se vayan todos, es todo lo mismo. Y
a donde quiero llegar es si vos, como militante de la política, hoy legisladora, ¿no sentís que hay que hacer esa diferencia de que no es todo lo mismo? No es lo mismo un gobierno que te da derechos, por ahí no llega a fondo, no llega a cambiar la justicia, pero le da derechos al que menos recursos tiene que uno que viene y contrae una deuda con el fondo, que uno que la paga. No sé, me parece que es importante hacer esa división, Mirá, ¿no? Porque si no se cae en es todo lo mismo, voy a Milei y ahí está el peligro. No, yo creo que Milei se aprovecha de cierta impugnación que hay en el sistema político. Eso es así. Sí. Pero no para cuestionar las bases profundas de este sistema, lo que nos trajo hasta acá, los años de precarización laboral, el acuerdo, la sumisión al Fondo Monetario, sino para reforzar, lo contrario, para reforzar las ganancias de los que más ganaron en este tiempo. Nosotros pensamos que es absolutamente al revés, por eso nosotros discutimos que de esto no se sale con más ajustes, sino peleamos por la reducción de la jornada laboral para pelear por trabajo genuino para todos. Si hoy se repartieran las horas de trabajo, las personas que tienen un laburo no tendrían que estar haciendo horas extras y trabajar 12 horas, y otras podrían tener trabajo si se redujera la jornada a 6 horas, se repartieran las horas con un salario que alcance, con trabajo digno. Y más yendo a fondo, hoy las decisiones se están tomando en Estados Unidos. Claramente, Massa, ya creo que es la sexta vez que va a ir ahora a Estados Unidos a pedir instrucciones qué hacer con la economía. Nosotros decimos que no, que hay que cuestionar las bases profundas de este sistema, que si la gente confía en que el mecanismo para cambiar esto es por el voto, ¿por qué no se decide en una asamblea constituyente? ¿Por qué no hay una asamblea constituyente libre y soberana que se discuta? La forma de representación, obviamente, lo que hablábamos recién. Sí. Pero la discusión del litio, que ayer planteaba Cristina Fernández, el saqueo que está sufriendo nuestro país, acompañado de la destrucción ambiental que está llevando tanto el saqueo del litio en el norte como el petróleo de Vaca Muerta en la zona de la Patagonia. ¿Por qué todo eso no se puede discutir en una asamblea constituyente donde se discuta profundamente las bases estructurales de este país y por qué llegamos hasta acá? Porque si hay algo que es así, es que acá gobernaron todos. Ya gobernaron todos y llegamos a esta situación. Entonces me parece que hay que discutir profundamente y que no podemos dejar que un demagogo y un títere del poder económico como Milei sea el que se lleve, que él es el que cuestiona el sistema. Miriam, gracias por haber venido. Muchísimas gracias.